Bueno, con la venia del nueve gurú Laura Guzmán, gurú del COIPI, del Colegio Internacional de Profesores de Yoga Yoguismo, le solicito que haga la apertura de este taller de cómo hacer pósters para el octavo Congreso Internacional del COIPI. Por favor, honorable gurú Laura, si quiere decir unas palabras antes de o después de abrir el taller. Sí, muchas gracias. Pues bueno, en nombre de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, iniciamos la sesión de este viernes 27 de junio con el taller Cómo hacer pósters para el octavo Congreso Internacional del COIPI, agradeciendo la coordinación y el trabajo del equipo organizador del COIPI y con la invitación a participar a todos los miembros de células PAX. Pax. Pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad de adquirir un conocimiento más con respecto a esta modalidad que queremos que se inicie en este octavo congreso y que se le dé seguimiento. Yo creo que entre los miembros de las células a nivel mundial habrá inquietudes y posibilidad de investigar acerca de los distintos temas relacionados con la práctica de yoga en todas las áreas. Y esta es una muy buena oportunidad de sistematizar la información, de organizarla, de darla a conocer y de llevar nuestra práctica a un nivel de sabiduría, integrando la experiencia personal, la percepción interna con datos objetivos que puedan servirle de orientación a otros practicantes. En mi práctica personal hay muchos aspectos que he ido descubriendo y que me llevó muchos años darme cuenta de eso y de pronto pues ya aparece en un libro, ya alguien lo descubre al año de la práctica. Entonces es muy interesante participar de esta dinámica en que la información y el conocimiento están al alcance de todos. Y bueno, nuestra tarea un poco en desde el COIPI es transmitir justamente este conocimiento para que vaya siendo más del dominio público y de que lo puedan integrar los practicantes a su proceso personal. Entonces, muchas gracias por eh, esta iniciativa y pues bueno, vamos a aprender todos Bien, juntos. sí, muy bien. Pues muchas gracias, honorable gurú Laura, nuestra gurú del Colegio Internacional de Profesores de Yoga y Yoguismo, recientemente asignada por el honorable, el honorable Consejo Iniciático, que es lo que nos administra y por decisión del sexto grado, por supuesto. Bien, sí es importante este aspecto porque, eh, como dice la nueva gurú, nuestra práctica, sí, todos los miembros de las células del cockpit practican asanas, ¿sí? Practican pranayama. ¿Qué tantos pranayamas, qué tantas posturas, qué tanto meditan dentro de la postura, etcétera? Pues no lo sabemos. Y eso es como dice la práctica personal, o sea, la connatividad propia, ¿sí? Que va generando una subjetividad propia. Pero el punto es de que en ese proceso connativo surgen de repente preguntas de mi práctica, de mi cuerpo, de mi estado emocional, de mi estado mental, de la resonancia mórfica del colectivo con el que practico. Y van surgiendo así, como dice la honorable gurú Laura, preguntas. Y bueno, en ese proceso, entonces inicio yo dos aspectos del pensamiento que debemos de cultivar dentro de la orden, que es el pensamiento filosófico y el pensamiento científico.
El filosófico, pues epistemológicamente, ¿cómo surge esta pregunta? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de observar en mi práctica? Si esto que yo estoy observando tiene una relación con un orden específico, si es algo que no eh, desestimula o destructura aspectos importantes de lo estético y de lo ético, y si me ayuda a relacionarme más internamente y con los demás, ¿verdad? Sería el aspecto filosófico. Y el científico es por qué, cómo, cuándo sucedió esto, por qué es esto, por qué el otro, ¿verdad? De tal manera que vamos construyendo nosotros una manera de preguntar cognitivamente a esta experiencia propia que yo tengo, individual o colectiva. Y es precisamente el aspecto fundamental de una sesión de pósters, hacer posible que en un gran evento como es el Congreso Internacional, donde se han seleccionado ponentes con experiencia ya en los rubros que se mencionan, no solamente vayamos de espectadores a escuchar lo que otro dice, sino que además al mismo tiempo formemos parte de ser actores en mostrar a los demás mi experiencia o la experiencia colectiva de algunos de nosotros a todos los demás. Y de esta manera la sesión de pósters no solamente es un aspecto de mostrar y intersubjetivizar lo que nosotros tenemos como experiencia, sino que además nos hace actores en un congreso. Y entonces ya todos somos partícipes. Y eso es lo importante de eso. Por eso es muy importante que podamos ir generando más y más de esto, de esta sesión de poses para que los conocimientos, las experiencias y saberes que uno adquiere al estar haciendo la práctica del yoga, ya sea conativa o cognitivamente, sea posible que la expongamos a todo un colectivo y de ahí todos aprendamos algo. Entonces, es la idea fundamental de poder llevar a cabo esta sesión de postres en el próximo octavo congreso del COIPI. Y por lo tanto, en la Coordinación Internacional del COPI hemos decidido diseñar una guía para diseñar estos postes. Y voy a proceder al respecto. Y si en cualquier momento Elizabeth, Lidia, Onabe Gurú o Alejandro quieren interrumpir para precisar o para aclarar algún concepto, pues bienvenidos. En este caso, lo primero es de que este póster que nosotros tenemos que hacer para mostrar nuestra investigación que hemos realizado, ya sea de gabinete o por experiencia, por reactivos, tiene toda una estructura que tenemos que respetar todos para que sea muy confiable la información que demos. Tiene que tener un encabezado en el cual debe estar un título con letra grande y centrada, debe seguir después con los autores o el autor o los autores que proponen estos resultados. Tiene que venir también el lugar de la célula del copy donde se lleva a cabo esta investigación. Y el cuerpo del póster puede ser distribuido en dos grandes columnas o en tres columnas. Esto es a la libre básicamente, pero yo oriento con dos columnas porque es lo que más se acostumbra, en donde la columna izquierda se coloca la introducción y metodología, en la columna derecha resultados y conclusiones, incluyendo gráficas, fotos, etcétera, para incrustar en estas secciones. Y al pie del póster, en la parte inferior derecha, normalmente viene la bibliografía con letras pequeñas pero legibles. Entonces, creemos que con esta estructura podemos crear pósters de un tamaño de 100 centímetros por 80 centímetros que posaremos al final de esta conversación que tenemos. Así que entrando en materia, veamos primero qué es la parte de introducción de nuestro póster, qué debe de contener fundamentalmente. Fundamental que nosotros cuando vamos a exponer un trabajo, lo expongamos primero en el contexto en el que se está realizando, es decir, explica el tema general y su relevancia en el tiempo, ¿sí? La idea fundamental es, perdón, ok. La idea fundamental es mostrar qué antecedentes existen de lo que yo estoy tratando de investigar. ¿Qué propósito debo de indicar ahí en mi póster el enfoque específico de mi trabajo? Entonces se sugiere una estructura fundamental para hacer la introducción. Si primero comenzar con una idea general y luego enfocarse en el tema específico. Segundo, usar datos, estadísticas o citas relevantes que hay en la literatura
ya sea de libros, revistas, u otros sistemas de información sobre el tema que estoy tratando. Y tercero, terminar con una oración que lleve naturalmente el objetivo del estudio. Un ejemplo de esto es decir, por ejemplo, en el término de el tema que yo abordo se llama el Ashtanga y la vida rámica. Ese es mi tema, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que estudiar o para poder generar mi introducción es qué es el Ashtanga, qué es la vida rámica, ¿sí? ¿Dónde se practica? ¿Quién las practica? ¿Con qué antigüedad se practica? Todo esto, ¿verdad? Básicamente. Y pues si se puede dar unas citas bibliográficas al respecto. Y una vez que ya tengo este dato, entonces tengo que describir la relevancia que existe en el tiempo de este concepto llamado Ashtanga y la vida rámica para el bienestar del individuo o de un colectivo. Y de esta manera voy construyendo una narrativa que termina, por ejemplo, como dice aquí, el Ashtanga y la vida rámica ha ganado relevancia en las últimas décadas como herramientas para el bienestar integral. Sin embargo, existen pocos estudios que exploren su impacto en la transformación personal y colectiva. Este trabajo busca llenar ese vacío analizando cómo estas prácticas influyen en la vida de sus practicantes. Bien, entonces esta es una oración que sintetiza mi introducción, que la divido en tres partes, que es el Ashtanga, que es la vida rámica, qué antigüedad tiene de practicarse, quiénes lo han expuesto previamente, si hay publicaciones al respecto, ¿verdad? Y si ha habido estudios que hablen sobre el efecto de uno de los componentes de la Ashtanga o de la Ashtanga completo en la salud de los individuos, ya sea física, emocional o mental, etcétera. Y termino con esto, ¿verdad? Por supuesto, aquí yo estoy diciendo que hay muy poca información al respecto. Y eso es lo que va a consistir precisamente el estudio que estoy presentando a ustedes como póster. El objetivo tiene también que ser declarado, por supuesto. Y en este caso, el objetivo también debe tener una estructura. Y esta estructura significa hablar este objetivo con claridad y especificidad. Sí, debe de indicarse exactamente qué se pretende lograr con el estudio. Eso es fundamental, ¿verdad? O sea, una vez que yo tuve una pregunta, investigué qué antecedentes hay al respecto y qué es lo que quiero yo mostrar con esta investigación, ¿cuál es el objetivo de ello? ¿Qué pretendo con este estudio? Al final de cuentas, este estudio que quiero hacer es posible ser medido y evaluado o no. Nada más hablado desde el punto de vista de características específicas o si hay numeralia al respecto, podría serlo. Y finalmente, debe estar alineado con el tema y la justificación del estudio. De tal manera que se sugiere que cuando nosotros tratamos de armar y estructurar nuestro objetivo, el objetivo puede ser declarado de la siguiente manera. Fórmula sugerida. El objetivo de este estudio es, se aplica un verbo infinitivo, y luego se le agrega qué es lo que se va a estudiar. Y finalmente terminamos agregando en qué contexto o población se va a llevar a cabo. Ejemplo de esto. El objetivo de este estudio es analizar los componentes de la Ashtanga y de la vida rámica, identificando su influencia en el bienestar físico, mental y espiritual de los practicantes en el contexto de un ashram urbano. Esto vendría siendo un objetivo declarado. Este mismo objetivo se puede aplicar a muchos otros aspectos que ustedes quieran investigar, ¿sí? Podríamos poner más ejemplos. Pero la idea es de que una vez ustedes vayan identificando, aquí vamos a estar nosotros disponibles para ustedes para irle dando forma a sus objetivos si desean que haya una interacción mayor con nosotros. Entonces, vamos bien. Una introducción. Una vez que tenemos la introducción, un objetivo. Si leemos nosotros los dos ejemplos, veamos en la introducción, al final decimos, el Ashtanga y la vida rámica han ganado relevancia en las últimas décadas como herramientas para el bienestar integral. Sin embargo, existen pocos estudios que exploren su impacto en la transformación personal y colectiva. Este trabajo busca llenar ese vacío analizando cómo estas prácticas influyen en la vida de sus practicantes. Sigue. El objetivo de este estudio es analizar los componentes de la Ashtanga y la vida rámica, identificando su influencia en el bienestar físico, mental y espiritual de los practicantes en el contexto de un ashram urbano. Luego, en un póster también se debe de citar y de exponer de una manera sucinta
¿qué metodología empleé yo para poder lograr este objetivo? Y en este caso, cuando tengo esto, pues tengo primero que definir si el tipo de metodología que utilicé es cuantitativa, cualitativa o mixta. O sea, medí parámetros o nada más cualidades de lo observado, o mixto, cualidades y cuantitativo. ¿Qué población utilicé y qué muestra de esa población utilicé? O sea, va a describir quiénes participaron y cómo fueron seleccionados. En el caso de que estemos haciendo una evaluación de un grupo de individuos. De otra manera, también puede ser algo hecho a nivel de gabinete, donde no entran todos estos aspectos fundamentalmente, y nada más vamos a estar hablando de una manera cualitativa de un aspecto determinado. También se debe mencionar qué herramientas se utilizaron para poder lograr estos objetivos u objetivos declarados. Si utilizamos entrevistas, utilizamos encuestas, observaciones, o se diseñó un reactivo muy específico, o tomé yo de tantos reactivos que existen en la literatura para poder valorar aspectos emocionales, sentimentales, mentales, etcétera. Entonces tenemos que aclarar qué herramientas utilizamos para medir el resultado de los objetivos que nosotros que hemos trazado. Los procedimientos explica paso a paso cómo se recolectaron y analizaron los datos. Eso es también importante decir. Yo utilizo ciertas herramientas como las entrevistas o las encuestas para recabar datos. Y estos datos, una vez colectados, los tengo que analizar y entonces darles un lugar, darles una dirección. Para eso entonces sugiere que primero exista un tipo de estudio y enfoque. Después, una descripción de los participantes. Luego, las herramientas técnicas utilizadas y finalmente, cómo se procesaron y se recolectaron los datos. Ejemplo de esto en una oración simple es esta. Como estamos hablando de la Ashtanga y la vida rámica. Se realizó un estudio cualitativo con 30 practicantes avanzados de Ashtanga. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas, grabadas y transcritas para su análisis. Los datos fueron codificados temáticamente para identificar patrones recurrentes. Esa es una oración que incluye los 4 aspectos de la estructura sugerida para formular la metodología finalmente. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien? Elizabeth, Lidia. Sí, Muy bien. Bien, una vez que nuestro póster ya tenemos la introducción, tenemos el objetivo y tenemos la metodología utilizada, pues vamos a presentar los resultados obtenidos, básicamente. E igualmente, en este caso, ¿cómo lo vamos a presentar? Pues primero tenemos que organizar a estos datos, agrupar los resultados por temas o categorías. Tenemos que darles mucha claridad a ello usando un lenguaje sencillo y evitar interpretaciones en esta sección. Nada más vamos a presentar los resultados, no vamos a comentarlos o a interpretar, nada más resultados. Se cayó en 40, se subió en 30, etcétera. Muy específico. Y luego vamos a apoyar esa presentación posiblemente con tablas, con gráficos o diagramas que clarifiquen de una manera muy clara, muy específica al que lee cuáles son los resultados que obtuvimos al aplicar una metodología determinada para un objetivo determinado en función de una tesis que se elabora en la introducción. ¿Sí? Entonces, sugerimos, ¿verdad?, que algo como esto para poder presentarlos. ¿Dónde estamos aquí? Tipo de estudio, proceso de calidad. Es este, ¿verdad? Resultados. Estructura escogida, presentar los hallazgos principales, usar subtítulos para separar los diferentes temas o categorías, incluir citas textuales de los participantes en estudios cualitativos o datos numéricos en estudios cuantitativos. Esto es muy interesante. Cuando nosotros estamos en contacto con nuestros estudiantes, normalmente les digo, oye, ¿te gustó la práctica? Sí, me gustó mucho. Pero si tú se lo entregas un reactivo, una encuesta, donde dices, ¿qué parte de la práctica te gustó más? ¿Qué parte de ella no te gustó? ¿Dónde sientes que hay más claridad del instructor? Etcétera? Cuando empieza uno a hacer esa encuesta, entonces vamos a sorprendernos de la enorme cantidad de datos que genera las encuestas y tenemos que tener la capacidad de poder colectar esos resultados, clasificarlos para dar mayor claridad a las preguntas que hemos hecho en la encuesta. Entonces es importante usar los subtítulos para poder
acomodar esos resultados para posteriormente interpretarlos. Y, por supuesto, si hay citas textuales de los participantes, pues ponerlas, ¿verdad? Podemos agrupar por grupos, en cuestión física, en cuestión emocional, en cuestión mental, etcétera. Bien. Entonces, de tal manera que nosotros podemos reportar, ¿verdad? Desde el punto de vista cuantitativo, por ejemplo, beneficios físicos sería un tema. El 80% de los participantes reportaron mayor flexibilidad y resistencia. El otro 20% quedó igual. Beneficios mentales, el 75% mencionó una reducción significativa del estrés. Es decir, hay personas que sienten que realmente ya su vida es menos complicada, tienen menos estrés. O beneficios espirituales, el 60% experimentó una mayor conexión consigo mismo y con los demás. O sea, empezaron a vincularse con el ser humano que está a su lado, empezaron a vincularse con el ser humano que está en su lugar de laborar, etc. Entonces, esto se puede generar cuantitativamente, pero también cualitativamente. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien. A todo dar. Punto. Eso es cualitativo. No lo podemos medir, ¿verdad? Podríamos ir más abundar más eso si yo al principio de un grupo para 3 meses les tomo sus datos de sangre, tomo los parámetros sanguíneos y la química sanguínea general y al final de las 3 meses vuelvo a tomar la muestra para ver cómo mejoraron sus datos de química sanguínea después de 3 meses de práctica, que ya se ha hecho. Podemos encontrar nosotros en journals con refereo muy estricto resultados de esta naturaleza. De hecho, hay toda una ala universitaria, no me acuerdo en qué universidad, si es de la Universidad de Mississippi, en alguna de ellas, donde están estudiando constantemente el Ashtanga y en especial mindfulness para ver cómo afecta la salud de los individuos a nivel orgánico, emocional o mental. Eso es muy interesante. Bien, una vez que nosotros podamos estructurar nuestros resultados por temas, o lo presentemos en gráfica, o lo presentemos en una tabla, tendremos que concluir de esos datos, de esos resultados, cómo los interpreto, qué interpretación les doy. Entonces tendremos que aprender a redactar en brevemente donde sintetecemos nosotros los hallazgos importantes. Luego, la relación con el objetivo, explicar cómo los resultados responden al objetivo de ese estudio. Y luego las implicaciones, mencionar la relevancia de los hallazgos para el campo de estudio en el que yo estoy involucrado, en este caso el Ashtanga o la vida rámica. Luego, ¿qué limitaciones encontramos? Reconocer si estas existen en nuestro estudio. ¿Sí? No, pues la gente no tuvo tiempo, las limitantes es que nada más tuve una hora con los estudiantes, etc. Encontrar verdaderamente qué limitaciones el estudio tiene. Si fue muy poca gente la que utilizamos, necesitamos aumentar el número de gente, etcétera, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones sugiero yo como autor de este reporte para futuras líneas de investigación o aplicaciones prácticas? ¿Qué sugiero yo al final de cuentas? También entonces tenemos que tener una estructura de nuestras conclusiones. Primero, reafirmar el propósito del estudio, seguido de un resumen de los hallazgos claves, luego discutir las implicaciones y limitaciones y proponer recomendaciones o futuras investigaciones. Un ejemplo de esto es el siguiente. Este estudio demostró que la Ashtanga y la vida rámica tienen un impacto significativo en el bienestar integral de los practicantes. ¿Sí? Reafirmamos el propósito del estudio. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para explorar su aplicabilidad en contextos no tradicionales. Discute las implicaciones y limitaciones. Y se recomienda ampliar la muestra y realizar estudios longitudinales para profundizar en estos hallazgos. Propone recomendaciones a futuras investigaciones. Entonces, si vamos y revisamos rápidamente de qué estamos hablando, tenemos que tener nosotros una introducción de lo que estamos reportando, el objetivo que perseguía esta investigación, la metodología que empleamos para poder lograr este objetivo, construir los resultados que obtuvimos, ¿sí? Interpretar los resultados que obtuvimos y concluir al respecto de ellos. ¿Sí? Y de esta manera entonces terminamos citando qué bibliografía utilizamos para respaldar la introducción
y respaldar nuestros resultados, finalmente. Y tenemos formas diversas de poder citar nosotros. En la literatura estándar tenemos la citación APA, la MLA, la Chicago, etcétera. Entonces, lo único que tenemos que hacer es nosotros ser consistentes con el estilo que utilicemos de cita para que se vea bonito finalmente, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí tenemos el formato APA que dice cuál es el autor de la información, en qué año lo publicó, cuál es el título del trabajo que yo tomé como referencia de este autor y quién lo editó o quién lo publicó. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, hay una publicación de Iyengar en el 2005 en un libro que se llama Light on Yoga y lo publicó la editorial HarperCollins. O este de Saraswati, que lo publicó en 2010 sobre el Ashtanga Yoga, práctica y filosofía, y lo publicaron la editorial New Age Books. O en el caso de nosotros, el COIPI, en el 2022, ¿verdad? Publicó una guía rámica para la vida rámica en ediciones COIPI, por decir así. Y de esa manera nosotros tenemos un sistema de información que a lo mejor no nos va a salir muy bien la primera vez, pero con el tiempo vamos haciendo más y más y más duchos en el manejo de estructurar un póster como lo he mencionado al momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que necesite ser clarificado? ¿O Alejandro o no, Gurú, que tenga usted que agregar algo? Bueno, sí, una pregunta yo tendría, cuando hablas de las recomendaciones de investigación longitudinal, ¿a qué se refiere? Sí, muchas veces, por ejemplo, en la línea del tiempo. ¿Sí? Ajá, Nosotros ok. tenemos que trasladar esta investigación que fue hecha en el 2010 y ya no más, ¿no? Entonces tenemos que en el 2011, 2013, en un espacio del tiempo determinado para que tenga un valor estadístico mucho más aceptable, ¿no? Básicamente. Ujú. ¿Ok? ¿Ok? Sí, muchas gracias. Y continuamos entonces. Y bueno, Sí. por supuesto que muchos de los miembros del COIPI seguramente les interesa eso, pero dicen, ¿qué investigo o qué no investigo? Sí, básicamente la investigación surge de las preguntas que uno tiene aquí adentro, ¿sí? Por ejemplo, escucha que vamos a hacer Ardha Padmasana, ¿sí? Y por ahí el instituto dice, el Ardha Padmasana nos va a ayudar a centrar más nuestra mente, etcétera. Les da el choro, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente por qué si estoy aquí? ¿Qué es lo que...? Yo en realidad me cuesta mucho trabajo hacer Ardha Padmasana. Me duele la cadera, me duele el músculo ¿Cómo se llama ese músculo? Ah, ¿cuál es el músculo rotador de la cadera del lado derecho? ¿Por qué es más fácil para mí hacer del lado derecho, de izquierdo y no del derecho? Se empieza a hacer uno preguntas internas, ¿verdad? Sí, ¿qué quiere decir con qué va a darme paz interna? ¿Qué implica eso? O sea, yo inicio toda mi visión del mundo con mi propia circunstancia interna y de ahí voy generando mis preguntas. Y luego a veces que alguien dice algo, dice otra cosa, como que le voy dando cuerpo a mis preguntas, ¿verdad? E inicio yo un proceso de investigación, ¿sí? Sí, fíjense, nosotros estamos equipados para pensar filosófica y científicamente, nada más que hemos crecido y vamos perdiendo esa capacidad de observarnos y darnos cuenta. Pero entonces lo que hace el COIPI es decir, ok, una vez algún grupo de los miembros de el COIPI se reunió y determinó que era importante tener o brindar a nuestros miembros un espacio cognitivo donde podrían desarrollar sus necesidades, habilidades e intereses. Y se determinaron áreas de investigación y prácticas que permitieran tener una vivencia del yoga como sendero hacia la trascendencia. Y por supuesto, este aspecto lo dice el misma definición de lo que es el yugo, ¿verdad? Hacia dónde vamos. Hay mucho que abundar ahí. Hay muchas preguntas. Ahí la gente puede decir, ¿qué significa eso? ¿Qué es la trascendencia? ¿De qué están hablando? Y entonces cuando uno empieza a tratar de investigar eso, se da cuenta de que por allá un individuo llamado Patanjali, ¿verdad? Rescata todo el conocimiento del yoga y lo estructura en algo que se llama Ashtanga. Luego por allá descubrimos que hay una persona que está hablando del Tantra Yoga y la vida sexual. Y luego cuando uno investiga el Tantra Yoga, dice, pues no, no es tanto de la vida sexual.
Tantra significa doctrina, el yoga de la doctrina. ¿Qué dice la doctrina? Pues que el yoga se utiliza para poder tener una vinculación directa con la divinidad. Y así empezamos a hacer preguntas y empezamos a descubrir cosas. Luego buscamos dónde está eso y encontramos pedacitos de todo ello. Entonces la investigación es juntar esos pedacitos y mostrarlos a los demás. Entonces lo que ha hecho el copy es presentar proyecta a través del copy, crea programas de investigación y desarrollo sustentados en bases científicas, filosóficas e iniciáticas, tomando como referencia el linaje conectado por el muy señor maestro Avatar y transmitido por el muy señor hermano mayor y continuado por la tradición iniciática solar y viviente de nuestra orden, ¿verdad? Y consideramos que sea pertinente para nosotros tomar en cuenta 12 campos de investigación, bueno, 12 temas de investigación divididos en 5 campos, básicamente. En el campo 1 está tecnología de la investigación, proyectos y ensayos, método científico, desarrollo de la metodología, tesis, antitesis, síntesis, matesis y glosario de términos, ¿verdad? Ese aspecto del campo 1 es algo que nos tenemos que empezar a indagar cuando no somos muy legos en la materia, tenemos que empezar a aprender esos términos, ¿verdad? Porque son los que nos ayudan a tener un pensamiento científico de una manera mucho más consolidada, ¿verdad? ¿Qué es el método científico? Si a lo mejor alguien dice, es que eso todo el mundo lo sabe, pues vamos a encontrarnos que no todo el mundo lo sabe. Y a lo mejor un póster que diga qué es el método científico en base a una investigación de gabinete en la cual se rescatan los aspectos más importantes y los clarifican, va a ser muy iluminador para una persona que nunca ha oído del método científico, aunque tenga 40, 50, 70 años. ¿Verdad? O ha oído del método científico, pero no sabe en qué consiste. Entonces es una manera de poder estar haciendo investigación, ¿verdad? Y bueno, está el de la dialéctica propuesta por eh, el maestro de la Ferrier en su libro de Yoga Yogismo, este, eh, una matriz de la psicología. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se aplica? ¿Sí? Y alguien por ahí va a decir, bueno, yo voy a aplicar eso a la postura Sarvangasana, ¿sí? ¿Cuál es la tesis? Que la Sarvangasana ayuda a tener poderes extrasensoriales. ¿Y cuál es la antitesis? No, pues hay una enorme cantidad de personas que haciendo Sarvangasana se lesionan el cuello o les dio derrames cerebrales, etcétera. ¿Qué sintetizamos al respecto? ¿Cuál es la síntesis? No, que en algunas ocasiones las personas que utilizan Sarvagasana llevan a cabo clarificaciones mentales, ¿verdad? Pero también existen otros que por las razones de hacerlo inadecuadamente se lastiman, ¿verdad? La síntesis. La matesis. En realidad, la práctica de Sarvangasana nos ayuda a tener una mayor percepción de el sentido de las cosas. Cosas así, ¿verdad? ¿Cómo aplicar esta dialéctica eh, del maestro de la Ferrier a todas las circunstancias que nos rodean en la vida? Entonces, eso es un pozo profundo de investigación que podríamos estar haciendo para cada uno de los eventos conativos que vivimos o cognitivos que aprendemos, básicamente. Esto sería. El segundo es orígenes, filosofía del yoga clásico y yoga contemporánea, yoga e iniciación. Esto es una temática, ¿verdad? Que también podemos ir desarrollando en nuestras investigaciones. ¿Qué yo sé sobre el origen del yoga? ¿Sí? ¿Cuál es la filosofía del yoga clásico? O sea, ¿cuántos yogas existen? El clásico, el antiguo, el medieval. O sea, ¿qué tantas preguntas podemos hacer? Los temas nos lo están sugiriendo. Hay un yoga contemporáneo. ¿En qué consiste? ¿En qué se diferencia del yoga clásico? ¿Quién lo dice? Bueno, pues hago una pequeña investigación y la presento en el póster, ¿verdad? Esto es el yoga clásico, esto es el yoga contemporáneo, las diferencias son estas. Y esta es una tabla que especifica cuáles son las diferencias del yoga clásico al yoga contemporáneo. O ¿existe realmente el yoga? ¿O es un término inapropiado para la vida occidental? Etcétera. No sé, estoy haciendo lluvia de ideas al respecto que pueden ser equivocadas, pero que ustedes pueden mejorar esta sensación respecto a ello.
El tercer punto, creo que corresponde también ya corresponde al campo 2, es el yama y el niyama, que es un enorme campo de investigación, el yama y el niyama. Si hemos estado muy acostumbrados al término de yamines, los que practican el yam, los yamines, y reducimos al yamín a no comer carne, no tomar alcohol, no fumar, no tomar drogas que afecten sus sentidos, ¿verdad? Y hasta ahí lo dejamos. Sin embargo, podemos leer al maestro de Estrada que dice, no solamente es dejar de comer carne, no pegarle a su mujer, no, y empieza a expandirse, ¿verdad? Lo que es el AIMSA. Entonces, ¿qué tanto tenemos que investigar al respecto sobre el AIMSA? ¿Sí? ¿Qué componentes tiene el AIMSA? ¿Cómo se estructura el AIMSA? ¿Cómo podemos realmente hacer? Entonces, y así como el AIMSA, pues está el ser verdaderos, el no robar, el respetar nuestra sensualidad, sexualidad, el vivir con austeridad, etcétera, etcétera, del llama y del niyama. Entonces, hay un terreno muy fértil para hacer investigación al respecto. Nunca todo está dicho, también tienen que recordar ustedes. Las cosas son verdaderas cuando, hasta que no se compruebe su falsedad. Y entre más, comprobemos que no hay falsedad en lo dicho, más verdadero es algo. Pero es relativo todo el tiempo, ¿sí? No existen verdades absolutas. Son verdades relativas porque siempre estamos probando la falsedad de esas verdades. Entonces, eso es lo que hace el pensamiento científico. El pensamiento filosófico de repente entra en un terreno llamado metafísica, donde es imposible utilizar el pensamiento científico. Pero bueno, esas cosas que también podrían ser parte de un proceso de investigación. Luego tenemos el tema de acondicionamiento físico. Hemos discutido mucho al respecto, pero yo les aseguro que muy pocos conocen, por ejemplo, la musculación que hay en Vivekanasana. ¿Qué musculación está implícita en hacer esa postura? ¿Sí? ¿Qué sistemas glandulares son afectados al tener esa postura? ¿Por qué es importante la postura? O simplemente Matsyendrasana, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en silla y hacerlo en el piso? ¿Sí? ¿Qué musculación se utiliza en un lado, en el otro? ¿Sí? ¿Qué sistemas glandulares están involucrados ahí? ¿Qué sistemas ganglionares están involucrados ahí? Todo esto es lo que genera el cuerpo del conocimiento sobre el yoga. Y a veces lo encontramos en un libro y a veces lo encontramos muy pocamente destacado en otros. Entonces, para nosotros es investigación que podemos nosotros hacer y surtir este conjunto de datos para que lo colectivicemos en la sesión de pósters. Alimentación, que es otro de los campos, ¿verdad? El campo número 3 creo es ese, ¿sí? No, el campo número 2 sigue siendo número 2. Alimentación. Aquí, por ejemplo, es algo importantísimo de investigar, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la alimentación con mi práctica de Yuk Yoga? Y entonces descubrimos un enorme beta de investigación de qué son los gunas, qué implican los gunas en la alimentación. ¿Qué implica los gunas en la alimentación emocional? ¿Qué implica los gunas en la alimentación mental? Si vamos empezando a descubrir que hay vetas de investigación terribles que a lo mejor hemos oído de repente o nunca hemos oído, por alguna razón en las localidades donde estamos, la gente que habla o nos dice algo tiene conocimiento de ello, entonces tenemos la oportunidad de investigar sobre la alimentación. Por eso para nosotros es bien importante que estemos unidos como uña y mugre con el COINVE, porque el COINVEC nos va a estar hablando sobre la alimentación en términos de nutrición, gastronomía y sustentabilidad. Y eso lo incorporamos al llama y niyama, ¿verdad? En especial en el aspecto de la no violencia, de la salud y la higiene en el paso del niyama, etcétera. Entonces, todas esas correlaciones vamos a ir descubriéndolas y las podemos encontrar investigando la alimentación. En el campo 3 son los aspectos del karma yoga, que es otro enorme camino que tenemos que indagar. El karma yoga. ¿Qué implica el karma yoga? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? De repente, todos los temas que están aquí, lo vamos a reconocer que hay clichés que hemos repetido continuamente, pero todo se queda como información cliché, no como una profundización de esos temas. Y en este caso, en el aspecto del karma yoga, pues tenemos que revisar las asanas, las bandas, los mudras, porque todos hacemos eso. De repente descubro que en la gimnasia psicofísica tengo una pequeña parte donde hago bandas.
pero ya nunca más vuelve a hacer bandas en las asanas, ni por sí solas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo hay que aplicarlas? O mudras. ¿Por qué nada más tengo el Surya Mudra cuando hago Padmasana? ¿Cuándo hago el Nani Mudra? ¿Cuándo hago este Mudra, el Buddhi Mudra, etcétera? ¿Cuándo aplicarlos estos? Entonces hay que investigar al respecto. Eh, los Shatkarmas y los Kriya Yoga, tan importantes que son cuando estamos haciendo asanas. Pero, ¿cuándo los aplicamos? ¿Y por qué? ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Qué implican? ¿Qué se definen? Todo esto son vetas de investigación que podríamos abundar con esta temática número 7. La 8, pranayama. También una enorme cantidad de investigación que podemos hacer de gabinete, en donde se ha abordado científicamente si yo respiro rítmicamente, si yo respiro cuadradamente, si yo respiro con bramar, con sonidos, si yo respiro con esto, ¿cuántos pranayamas yo conozco que existen? ¿Cuáles son los beneficios de cada pranayama? ¿Dónde los aplico? ¿Cómo los aplico? ¿En qué situación los aplico? ¿Qué pasa si los aplico cuando yo tengo una depresión o los aplico cuando estoy en una pelea constante con mi jefe de departamento, etcétera? ¿Qué pasa? ¿Qué debo de hacer yo? Entonces, ¿cómo usar esto? Pues puedo investigarlo y puedo ponerlo y proponerlo en un resultado de investigación. En el campo 4 está el aspecto del Nani Yoga. ¿Sí? En este caso, el 9 es Pratyahara y Dharana. ¿Sí? ¿Qué sabemos al respecto del Pratyahara y Dharana? Nada más sabemos información de que el control de las emociones dicen unos y el control de los sentidos dicen otros. ¿Cuál es cuál? ¿Sí? Los sentidos y las emociones son cosas diferentes apartadas. Ah, y luego hay los sentimientos. Entonces, ¿dónde estoy yo en ese Pratyahara? ¿Sí? ¿Qué implica el Pratyahara? Realmente es oír, ver, oler, degustar y sentir hacia el interior o cómo. Entonces, esa es una vía de investigación muy interesante que a lo mejor cuando ustedes presenten el post, dicen, no, pues sí, ya todos sabemos eso, sí, pero yo no lo sabía. Lo estoy presentando como algo que yo no sabía, ¿sí? Y lo presento de esta manera estructurada. Entonces, va siendo interesante que cada uno de esos ejes temáticos nos puede ayudar en muchos aspectos a entender mayor nuestra práctica de yoga. Está el Pratyahara y el Dharana, ¿verdad? Por supuesto, el Dharana, que es tan confuso para muchos porque el maestro de la Ferrer invirtió, ¿verdad? Dijo, primero es la meditación, luego la concentración, y el yoga clásico dice que primero es la concentración, después la meditación. Pero eso pues lo dejamos a la nueva gurú Laura que nos ilustre al respecto en una otra plática posterior, porque siempre es mucho debate al respecto, pero es un tema de investigación. Es un tema de diferenciación para que yo en gabinete diga, a ver, ¿quiénes dicen que debe ser primero el Dharana y luego el Dhyana? ¿Quiénes lo dicen? ¿Y por qué lo dicen? Y luego, ¿quiénes dicen que primero debe ser el Dhyana y después el Dharana? ¿Por qué lo dicen? ¿Cómo lo dicen? Hago una síntesis y una antítesis. Digo, hago una tesis y una antítesis. Hago una síntesis y luego procuro mostrar una mátesis de eso. Y entonces ya es un aporte de debate, donde todos nos paramos a trabajar, ya no nada más por lo que dice un gurú o lo que dice un autor en algún libro, sino porque ya intersubjetivizamos esto con toda la colectividad, miembros de las células del COPI, y podemos empezar a tener mayor claridad al respecto, ¿verdad? Después de esto tenemos los mandalas, yantas y mantras como tecnologías del Raja Yoga, del yoga real. Pues básicamente es la conjunción del Ashtanga, el Bhakti, el Nani y el Karma, ¿verdad? Pero ahí está otra beta de información, los yantras. ¿Qué son los mandalas? ¿Sí? ¿Cómo están los mandalas relacionados con la arquitectura de la cultura indiana? ¿Sí? ¿Cuándo son utilizados? Y luego decimos, no, es que fíjense que yo descubrí que un mandala es igual que un templo hindú. ¿Cómo? Sí, es que si tú te vas hasta arriba del templo y lo ves de arriba para abajo, pues es el mandala. Eso, no sabía eso. Y entonces pongo ejemplos de muchos mandalas. Entonces mi póster es mandalas del mundo asociados con la arquitectura de budista o con la arquitectura indiana, hinduista. Y bueno, ya es otra beta de investigación que podría utilizar. En el campo 5 son los aspectos del Bhakti Yoga, que son el tema Dhyana y Samadhi, magia ceremonial, que es sortilegios, encantamientos y rituales, cuál es la diferencia entre todos ellos. Y el 12 es la vida del ashram, el gurú y el linaje dentro de la tradición del yoga y la relación maestro-discípulo.
Esos son, hasta el momento, creo, ¿están bien, Alex? Citados los 12 ejes de investigación que propone el COIPI, o tomé una referencia equivocada. No, sí son los 12 ejes y en todo caso el campo 6 que no lo pusiste tal cual, pero es la vida de Ashram. Ok. Ok, perfecto. Sí, sí, seguramente la vida. O sea, esto es Mm, bien interesante porque fíjense, si yo investigo, todos ustedes seguramente, los que están aquí presentes y a los que están ausentes, pero que han ido a ashrams y han encontrado que hay diferencias en los ashrams. Pero sin embargo, el ashram no es más que una pulsación sistólica y diastólica, donde la parte sistólica es cuál, cuando la parte diastólica es cuál, donde siempre el centro de todo es el gurú o el encargado del ashram. Entonces todos vamos hacia el gurú y nos retiramos del gurú. Volvemos a rezar con el gurú y nos retiramos con el gurú. Entonces, esa observación es válida para empezar a investigar. ¿Por qué? Y luego encontramos que el gurú es el que va a dar luz a sus discípulos. Entonces los discípulos tienen que ir a brevar de esa luz y luego separarse de él para esa luz llevarla a los miembros de su comunidad y regresar con el gurú para seguir abrevando luz y salir de nuevo hacia la comunidad para dar más luz respecto a miles de cosas, ¿verdad? Cuando entendemos que la luz no es más que la aplicación de la sabiduría a la narrativa y cotidianidad de la gente común y corriente. Entonces tenemos que ese tipo de aspectos cubrirlos. Pues estos son los 12 temas, ¿verdad? Que nosotros como COIPI sugerimos para que inicien sus investigaciones o se den cuenta que lo que están investigando cabe dentro de alguno de estos temas. Y si no hay ninguno de estos, ustedes pueden hacer sus propios temas. No hay necesidad de eso, pero siempre y cuando estén relacionados con la práctica de el yoga, por supuesto. Bueno, esto en el aspecto de los 12. Entonces, la metodología que propone el maestro de la feria es bien sencilla, fíjense, pero es difícil de poner, pero hay que pensar en ello. El maestro de la feria nos dice, para hacer yoga yogismo, tenemos que aplicar una dialéctica, ¿sí? Y esa dialéctica consta de 5 aspectos fundamentales, ¿sí? Un análisis primero. Antes de cualquier cosa, tenemos que hacer un análisis sobre algún tema en particular. De tal manera que en ese análisis nosotros podemos localizar un punto de partida, una cosa de partida, una concepción de partida a la cual le aplicaremos la dialéctica propuesta por el maestro de la feria. Una vez que tenemos muy claro nuestro punto de partida, o tema de investigación, entonces empezamos con una tesis. Y con la tesis contar con un concepto o afirmación como punto de partida, ¿sí? Por ejemplo, como se había dicho, la práctica de la Ashtanga, ¿sí?, es benéfica para el ser humano. Y la antítesis es investigar sin límites cualquier fuente que permita contrastar, ya sea para reafirmar o refutar la tesis que inicialmente consideramos. Habrá gente que diga, eso de la Ashtanga no existe, ¿verdad? No es posible aplicarlo en la vida cotidiana, tiene que estarse encerrado en un monasterio o vivir en un monte, ¿sí? Y empezamos a encontrar nosotros datos que contrastan con la tesis. Pero eso es el trabajo, tener una tesis y una contraste a esa tesis, que se oponga o que la complemente de una u otra manera. Y de ahí pasar a la síntesis, que es enriquecer y actualizar los planteamientos sugeridos en la tesis. Bien, mi tesis dice que es benéfico para la salud. Luego veo el contraste siempre y cuando se aplique de esta y esta manera y no se abuse de esto y esto y esto y esto. Entonces es una síntesis de la tesis y de la antítesis. Y finalmente, la matesis. Asimilar la síntesis de nuestra investigación como realización integral de nuestra experiencia aplicada a la vida cotidiana con la cual enriquecemos nuestro presente y de la humanidad. O sea, es aprender esa síntesis en nuestra cotidianidad. No de aprender, de tomar, sino integrar a nuestra cotidianidad esa síntesis que nos hemos logrado al aplicar la dialéctica de nuestra de la feria. Entonces, en resumen, por medio del copy, nosotros proponemos, uno, profundizar en el yoga como camino hacia la trascendencia. Dos,
actualizar sus bases clásicas a través de nuestras propias experiencias. 3. Experimentar el yoga bajo la perspectiva integral de las 4 grandes ramas del yoga, tal y como lo plantea el Museo Maestro Avatar, y bajo la perspectiva actualizada del linaje viviente como representantes de la sagrada tradición iniciática. Eso es básicamente lo que perseguimos, a fin de cuentas, cuando proponemos estos 2 ejes de investigación como base fundamental cotidiana de los miembros del COIPI, ¿verdad? Y bueno, este es un ejemplo de un póster, ¿verdad? Tenemos hasta arriba un título destacado, seguido del autor o autores, y luego seguido de el lugar donde esos autores residen. Y después el cuerpo del póster, este es un póster de 100 por 80 centímetros de ancho. Al imprimirlo, pues le pedimos que nos lo pasen en el plotter para que sea de estas dimensiones, ¿verdad? Y el póster tiene 2 columnas. En la primera columna está la introducción, está el objetivo y la metodología declaradas. Y luego le sigue la metodología, la encuesta, ¿sí? Y finalmente los resultados. Aquí. Entonces, aquí tenemos la información de qué preguntamos, cómo lo preguntamos a la comunidad, etcétera. Sí, no tiene caso que ahorita este es un ejemplo básicamente, ¿verdad? Lo tienen ustedes en la guía, en el manual guía. Y finalmente los resultados y después las conclusiones, la bibliografía y los agradecimientos, porque a lo mejor aquí hay que agradecerle a alguien que nos haya permitido hacer el estudio o demás cosas. Entonces, vendría siendo una manera de presentar un póster. Yo he ido a congresos donde nada de esto es cierto, hacen lo que quieren, que todos presentan sus resultados y de todos modos se colabora, se platica con los expositores. Sí, he ido a congresos internacionales donde hay jovencitos que presentan sus pósters hechos a mano, con sus letras así todas medio chuecas, pero que te llama la atención y que los objetivos de estudio son algo que merecen su atención y se debate y se platica con ellos. Entonces, esa es una guía nada más, es un modelo. Si recuerden que los modelos son nada más modelos, ¿sí? ¿Qué tanto nos acercamos al modelo? Pues qué bueno. Y si no nos acercamos al modelo, de todos modos, la información siempre presentada como quiera que sea es muy bien recibida por todo el mundo. Pues esto es lo que quería platicar con ustedes al respecto de cómo podemos armar un póster como presentación primaria. ¿Quieren ustedes que nos reunamos en otra ocasión para ya específicamente podamos platicar sobre, oye, ¿cómo le hago aquí? ¿Qué le pongo aquí? Etcétera. Pues tenemos de aquí todavía hasta ¿qué será? El 1 o 2 de agosto para poder ayudar en esto de hacer su propio póster. Y lo pueden hacer individual o colectivamente como gusten. Y estamos aquí a la disposición para ayudar a este efecto. Ojalá podamos tener una buena cantidad de pósters. Si son 10, qué bueno. Si son 5, qué bueno. Si son 2 o 3, qué bueno, ¿verdad? Pero tenemos que empezar como comunidad, como profesores, a tener esta disciplina de presentar, de hacer investigación y presentar los resultados de nuestra investigación a nuestra comunidad llamada Colegio Internacional de Profesores de Yoga Yogis. Pues es lo que quería platicar con el gurú. Si usted quiere iniciar o preguntas, Elizabeth, Lidia, adelante. Sí, adelante, Elizabeth. No, yo tenía, bueno, como que la idea de que era otro tipo de póster, no el que presentaste ahorita. Ujú. Más bien, bueno, este trabajo lo habíamos hecho anteriormente en el COIPI, Ujú. pero pues no sé si fue esto a nivel internacional la convocatoria o nada más fue a nivel nacional, ¿verdad? Y se hizo así como una exposición como, pues no me acuerdo si fue antes del COIPI o en el COIPI y pues no sé si fue localidad o cada célula, hizo su trabajo. Eso fue en Umécuaro, No, en no, no, 2018, ¿no? ¿Antes? no, o sea, bueno, yo pertenecía en ese tiempo a Omécuaro. Ajá. Y bueno, yo me acuerdo que mandaron la lista de todos los temas a desarrollar
Y Querétaro, bueno, yo escogí el del baño con agua fría Ujú. en ese tiempo. Y bueno, en ese tiempo sí había participantes conmigo y entre todas hicimos el trabajo del baño con agua fría. Yo pensé del póster que era hacer así como que posturas, mencionar ¿cómo se llama? Así, bueno, en cierta forma mencionar para qué sirve cada postura, no sé, algo así, no tan profundo, como que un poquito más sencillo. Claro, o sea, no hay problema. O sea, digo, este es un modelo de hacer, Ujú, ¿verdad? Tú me dices, yo ujú. lo voy a hacer, hazlo así. Ah, No hay ok. ningún problema, ¿me entiendes? Ah, bueno. La idea es presentar Ujú. resultados de lo que uno investigue. Ok, ¿Sí? bueno. Ujú. Gracias. Sí, Elizabeth, gracias. Sí, adelante, Alex. Sí, buenas tardes a todos. Eh, Fíjate que el planteamiento que haces es muy formal y es lo que andamos buscando, ¿no? Que la formalidad nos lleva también a la profundidad. Estaba pensando que, por ejemplo, sobre los orígenes del yoga, pues hacer estadísticas sobre ello quedaría un poquito limitada, ¿no? Para ver quién sabe qué tanto, dónde inició, etcétera, etcétera. Pero también cabría el poder hacer como monografías de investigación y que éstas también tengan cierto rigor, ¿no? Entonces, creo que no necesariamente, digo, es muy valioso la parte estadística porque nos ayuda a confirmar o desechar ideas, ¿no? Ujú. Pero estaba pensando que si hay algunas quizá eh, no se pueda recabar la información o demás, pero la parte también monográfica podría ayudarnos en algunos aspectos, ¿no? Entonces, no estaría limitado, pero No, es lo que sí, llamaríamos la investigación de gabinete, sí, ¿no? Ujú. sí, Donde porque nada eso más también tomamos incluye, sí, sí, digo, incluye revisión de dos, tres, cuatro autores sobre algún tema. em, sí, creo que hay libertad ahí. Si no hay mucho tiempo para hacer trabajo más elaborado, pero sí elegir un tema que te guste para que sea motivante saber más sobre él, ¿no? Y sí, entre más formalidad tenga, pues más certeza de poder confirmar o desechar algunas ideas que permanecen. claro. Entonces creo que ahí también, no sé si se podría, José Luis, que pudieran tener la confianza de acercarte a ti para definir su tema, Sí, sí, claro, por eso estamos para aquí. aterrizarlo con preguntas, con ideas de cómo por dónde irlo sacando. Y no tiene que ser una tesis de No, 300 no. páginas, ¿no? Entonces creo que por ahí también podría quedar abierto, ¿no? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Yo, tanto como la honorable gurú Laura Guzmán, que está versada también en este proceder científico de cómo reportar cosas, podríamos ayudar Mm, mucho al respecto. ¿Verdad? Sí, puede ser un póster de una antología comentada o una antología nada más, que es recopilar información de otros y ponerla en contexto. O como tú dices, mostrar, ¿verdad? En gabinete consulté 4 autores y estos dicen los 4 autores y por lo tanto yo, en función de esto que informan los autores, concluyo esto. Está muy bien, sí es posible eso. Si el póster tiene muchas formas de presentarse, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, Alex. Sí, con mucho gusto estaré yo aquí presente para estarlos apoyando. Por eso ahí por ahí al último en la guía viene mi teléfono, mm. o Ujú. ya te contactan a ti y ya lo divides conmigo. Sí, aquí está el teléfono y WhatsApp. Sí, honorable gurú. Sí, pues bueno, es muy motivante esta forma de las preguntas que naturalmente nos hacemos. Me parece que algo que nos ayuda mucho la práctica de yoga es recuperar esta capacidad humana de preguntar, esta curiosidad, este deseo de saber. Y de pronto todas estas preguntas o incluso los descubrimientos que hacemos, no es tan fácil organizarlos.
¿no? De manera que yo los pueda tener presentes después o de manera que los pueda compartir. Así que esta es una posibilidad. A mí quisiera transmitir esta eh, percepción de que es atender, es escucharnos, plantearnos preguntas, que surjan preguntas de lo que hacemos en cualquier nivel y en este caso acerca de nuestra práctica y no considerar que estas preguntas no proceden, son inútiles o sin sentido, y al contrario, darles esta importancia de que si surgió en mí esta inquietud, le puedo dar un seguimiento y generar un conocimiento que me sea útil a mí y que le pueda hacerle útiles a otros. Así que no hay preguntas pequeñas y y sí me parece que es muy importante rescatar como parte del proceso de la práctica esta capacidad no solo de hacer las preguntas, sino de iniciar un proceso de investigación e ir haciendo un trabajo colectivo en el que a lo mejor esta pregunta que yo me he hecho la han formulado otros de manera diferente y entonces podemos integrar a lo mejor estas células ya no por ubicación geográfica, sino por interés de dilucidar algún aspecto. Y me parece que estas eh, tablitas que han salido de manera comercial y que se llaman infografías y que también se publican mucho en Internet, surgieron de esta necesidad de facilitar lo que yo mencionaba al principio, algo que a mí me llevó muchos años descubrir. Ahora alguien lo puede hacer muy fácil si tiene o la información o por el proceso evolutivo. Ahora a estas nuevas generaciones les va a llevar un año, 6 meses, 3 meses, a la semana de práctica les va a quedar claro algo que a mí me llevó años. Entonces, este movimiento de nuestra capacidad mental, de ampliación de nuestros horizontes mentales, puede tener un efecto directo en la adquisición de información mediante pósters, publicaciones y demás, pero también en esto que mencionaba José Luis de la vibración que generamos, ¿no? Si estamos considerando que estamos haciendo un trabajo a nivel de energía, esta energía también la movemos a nivel cósmico y pues es como subir información a la nube para que esté a la disposición de todos y esa sería una contribución muy importante, así como no hay pregunta pequeña, no hay tema, no va a haber póster cuya información esté de más, es este movimiento que hacemos como iniciativa personal o colectiva cuando lo subimos a la nube, ¿no? A la información que hay en el ambiente, ya ahí estamos haciendo una contribución importante para la difusión y para la ampliación de los horizontes mentales de mucha gente que ni siquiera practica yoga, Así es. ¿no? Abrimos nuestros horizontes mentales y esa apertura es para que se cuele por ahí todo mundo, incluso los que no han oído ni siquiera el término de yoga y después de este trabajo seguramente que alguien les va a preguntar, se lo van a topar Ujú. en la publicidad del transporte público, van a encontrar un pedazo de papel en la banqueta que diga yoga. Entonces, es muy importante que participemos de alguna forma y, pues bueno, ahora que están también de moda los retos, pues este también es un reto,
personal que podemos superar aprendiendo y aportando algo. Muchas gracias por esta iniciativa, así que pues es una invitación para hacerlo. Claro, sí. Sí, está muy bien. Y miren, inclusive digo, en el mismo desarrollo del 8º Congreso Internacional, dentro de la sesión de pósters, que es todo el tiempo, no nada más va a ser como a los ponentes que les damos 1 hora y media, 2 horas, ¿no? La sesión de pósters va a ser todo el tiempo, ¿sí? Y los expositores van a estar de la hora de la comida a la hora del descanso en sus pósters para responder preguntas de lo que es puesto. Inclusive ahí mismo podemos hacer un tallercito de tráiganse su objetivo, tráiganse sus resultados y ahí a mano hacemos el póster. Y verán que no es difícil, Estaría es muy nada bien. más cuestión de, el título, ¿qué título te gusta? Ahí lo escribimos con letras medio bonitas, autor, etcétera. ¿Y por qué quisiste esto hacer? ¿Cuál fue el objetivo? Mi objetivo es, pues escribimos el objetivo. ¿Y qué metodología utilizas? No, pues nada más le pregunté de preguntón. ¿Verdad? ¿Cuáles son las preguntas? 10 preguntas, 10 preguntas. ¿Cuáles son estas? ¿Qué resultados son? Pues esto y esto, lo escribimos. ¿Qué interpretas? No, pues creo que esto y esto y esto, lo escribimos. Y al final, ¿qué conclusiones? No, pues que no es cierto lo que yo pensé, más bien es otra cosa diferente a lo que yo planteé. Lo escribimos. ¿Sí? ¿Qué bibliografía utilizas? No, pues ninguna. Pues no hay bibliografía. Y ya está hecho el póster informativo. Ya está la información de una subjetividad que trató de ser intersubjetivizada con el pasado y que la comparte en el presente para tener una objetividad de falsedad o de verdad, porque al final de cuentas es lo que nos estamos pretendiendo. Puede llegar alguien muy ducho en el manejo de todo, pero con una tesis completamente equivocada, que es debatible y además falsificable. Es decir, eso no es verdad. Y ese es el juego de la interacción, de ir nosotros desechando y seleccionando para ir teniendo una formación hacia el objetivo de la práctica del yoga, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, y bueno, a mí algo que me parece muy importante en este trabajo es dejar de eh, concebir la práctica del yoga, la filosofía del yoga, las enseñanzas de nuestros sublimes maestres como dogmas, ¿no? Entonces, por un lado es una forma de hacer conciencia y por el otro lado es también una forma de actualizar nuestro lenguaje para no hablar de cosas que los jóvenes o rechazan o no les dice nada, ¿no? Porque repetimos fórmulas que fueron innovadoras, de vanguardia, desestructurantes a mediados del siglo pasado, pero ahorita que llevamos ya 3/4 partes de siglo transitada, ya no son familiares, no despiertan, no desestructuran, no cuestionan. Entonces, que hagamos este tipo de estudios de investigación nos lleva a ir actualizando también nuestro lenguaje. Bueno. Sí, seguramente vamos a ir identificando a partir de esta iniciativa en nuestro próximo congreso personas que tienen más experiencia en esto y podemos ir conformando, ¿verdad? Todo un eh, conjunto de personas que orienten más, que tengan mayor experiencia y mayor orientación y se sumen entusiastamente para que en el nacional o los congresos nacionales del COIPI empiece más este tipo de interacción y que dentro de 2 años lleguemos todavía a un COIPI más robusto en términos de investigación y de presentar resultados. Sí, formar un claustro de tutores y de expositores ha sido un trabajo muy grande por parte del COIPI, pero formar un claustro de especialistas en crear información, estructurar la información y exponer la información es un trabajo todavía más especializado que yo creo y tengo confianza de que el COIPI lo va a lograr con todos nosotros miembros del COIPI. Así es que sí, yo estoy muy optimista al respecto
Y ojalá que los que nos vean y escuchen posteriormente cuando liberemos esta grabación, entusiastamente participen para tener sus pósters listos y presentarlos en el 8º Congreso Internacional. Y también les comentamos que si por alguna razón no pueden venir a México presencialmente al 8º Congreso, sus pósters los recibimos online, porque vamos a hacer una memoria de pósters de los que estuvieron presentes en Coatepec y de los que no pudieron venir, los vamos a juntar. Y vamos a hacer unas memorias, espero yo que podamos lograrlo, con los resúmenes de los expositores más los pósters generados. Entonces esa memoria va a ser muy enriquecedora para todos, los que vinieron y los que no pudieron venir, pero que están pendientes de lo que su colegio en su conjunto internacional está haciendo para cada uno de los miembros de CELCA. ¿Algo más que agregar? Lidia, tú no has preguntado nadita, así es que adelante. Me parece muy interesante, José Luis. O sea, yo me quedé así, no, hombre, qué bárbaro. Mis respetos. Hay muchas situaciones ahorita que nosotros estamos en esta parte de capacitar instructores, porque pues ya cuando eres instructor, ya la mayoría no quiere dar servicio. O no sé, ponen pretextos y no puedo, no tengo tiempo, o no sé. Entonces ahorita estamos nosotros aquí en Torreón dándonos a la tarea de que COIPI está capacitando instructores. Y y la forma en la que pusiste, en la que expusiste, porque yo siempre peleo y les digo a los demás instructores que una secuencia en la que vayas a llegar a la postura hasta lograr la postura. Entonces esa parte donde dices, bueno, investiga, acomoda, ve llevando hasta llegar a la postura. Pero yo no sabía cómo explicárselos a los instructores. Entonces, esa parte sí te la voy a robar. Esa parte sí me la voy a robar y esa parte yo la voy a llevar este fin de semana a la clase de COIPI. Me encantó, me gustaría así seguir más metiéndome en estas pláticas, en todo esto. A mí me será imposible ir ahora a la reunión de COIPI, pero, o sea, yo hice lo posible por estar allá, pero, o sea, se me complicó, no pude. No voy a poder estar, entonces sí me voy a enfocar más en lo que son todas las pláticas de COIPI, en todo esto, porque a veces son detallitos, a veces no son tantas las maneras en que no nos sabemos expresar o cómo decirles, llegar a ese punto en que lo entiendan, así como lo explicas tú tan fácilmente, o al menos yo te entiendo demasiado fácil. Entonces, esa parte en la que te involucras y haces todo un rollotote y al último ni te entendimos ni supimos ni qué. Entonces, sí, muchas cosas que yo miré hoy en esta plática, no, o sea, yo las voy a involucrar en COIPI y voy a llevar esa parte. Me encanta. Entonces, pues exactamente no sé cómo, o sea, no entendía bien cómo era hacer el póster, pero parece que ya le entendí más, ya sé el objetivo, ya sé para qué es. Entonces sí me voy a involucrar un poco más. Si tienen otra plática, pues para tratar de estar ahí. Muy bien. Pues bueno, no vas a venir, pero hazte un póster y me lo mandas Sí, por digitalizado y lo se presenta online. No hay ningún ok, problema, ¿eh? ¿Sí? sí, Y así de sí, esa muchas manera gracias. vamos creando contenido. Ok, Contenido es importante. Y el contenido es la experiencia de cada uno. O sea, mm, recuerden que nosotros no vamos a poder ayudar a las personas a transformar su conciencia a estadios más elevados si no tenemos nosotros mismos experiencia de ello, ¿sí? Porque bla, 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 todo el mundo podemos hacerlo. sí, Hablar en clichés, todo el mundo podemos hablar en clichés. Lo importante es dejar eso atrás y tener experiencias, compartirlas. Recuerden que las reuniones de las células del COPI es reunión entre amigos para compartir experiencia entre amigos. No es para ver quién sabe más, quién sabe menos. No es para decir quién es superior con respecto al otro.
En el, Ujú. en el COIPI, los grados se dejan en la puerta junto con los zapatos y lo que entramos son amigos a compartir experiencias, dudas, saberes, conocimientos que logren tener un mejor instructor frente a los alumnos que nos tenemos en las localidades. Eso es el punto fundamental desde mi punto de vista. No sé usted, Norabe, si tiene algún otro aspecto más que apuntar. Pues bueno, básicamente que nos reunimos también para compartir una experiencia trascendente. Para mí cada práctica de yoga, cada práctica que hacemos, generamos una energía de grupo, pero también la experiencia que cada quien percibe, eso es algo que podemos compartir y que nos hace regresar al tapete, ¿no? Eso que nos hace regresar al tapete es, y durante muchísimos días de muchos años, entonces esa es la experiencia que queremos transmitir y que a veces no sabemos cómo, y este póster es una manera de hacerlo. Ujú. Ok. Bien, pues si no hay más preguntas, ¿algo que agregar, Alex? No, solo esperar que sea posible que puedan participar. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos aquí para compartir esta grabación con todos los miembros de Célula y estaremos atentos para poder oír sus dudas, preguntas y resolverlas si es posible. Entonces, pues, Lidia, Elizabeth, muchas gracias por estar atentas y aunque no puedan venir al Congreso, recuerden, pueden hacer su póster y mandarlo y compartir su conocimiento. Elizabeth. Sí, gracias. Muchas gracias, José Luis. Sí, hasta luego, Lidia. Muchas gracias. Sí. Bye, pues. Bien, si quieres cerrar, Nabil Guru. Sí. Muy bien, en nombre de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, agradeciendo la energía y la inspiración de nuestros maestres en esta reunión y al equipo coordinador del COIPI que organizó esta reunión y a las asistentes a la misma y a todos los que escuchen esta grabación después. Muchas gracias por su participación y declaro cerrada esta reunión del taller para explicar la elaboración de pósters para el 8º Congreso Internacional del COIPI. PAX. Paz. Gracias, hasta Bien, luego. gracias, Que hasta tengan luego. muy buena tarde, Sí, Igualmente, gracias. buen fin de semana. igualmente.